Hola, ludópatas. Digo ludópatas porque seguramente has estado pasando mucho tiempo jugando Among Us y desvelándote jugando Among Us y quebrantando amistades también, porque de eso se trata, ¿no? ¿Cuántas amistades has perdido en siendo impostor? Pero es muy divertido. Y entonces voy a hablar de las cosas que podemos aprenderle a Among Us para llevárnosla al social media, por un lado, y algunas estrategias que tú puedes seguir para ser del team o siendo impostor. Y al final también daré una clase brevísima de fonética y una clase brevísima de lingüística. Así que es muy interesante, cruzando nuevamente temas culturales. Y pues vámonos ya. ¿Para qué decimos más? Vamos a empezar con este podcast. Así que Bienvenido, bienvenida, bienvenide a una emisión más de El Podcast del Buen Community, presentado por Prosomex. Con ustedes, Dave Gaona. muchas gracias, mi querido Matías Locutor. Como siempre es un gusto tenerte y jugar contigo a Among Us y hacer equipo contigo y pues así hacer todo las tareas contigo de la nave. Y voy a empezar a hablar en este podcast del tema que está de súper tendencia. Todo el mundo está hablando de él. Hay mil cosas que puedes ver justamente a nivel de YouTube con los influencers. Se está hablando muchísimo, es lo de tendencia impresionante. Y seguramente aquí hay de dos sopas. Uno, que tú te has unido a jugar justamente Among Us. Y dos, que aunque sabes qué es, porque estás obviamente enterado de la tendencia, pero no te has, o tal vez te pusiste a jugar y no te gustó, o simplemente pues ha pasado de largo, ¿no? Y lo primero que voy a decir es que el juego es realmente muy divertido. Y vamos a ver una serie de cosas, etcétera. Pero lo primero es realmente, voy a explicar qué es el juego, porque si no sabes, bueno, es muy sencillo. Among Us es un juego tal cual, no sé cómo se llama, yo soy cero gamer, perdónenme. Pero es un juego totalmente en línea que se puede jugar desde 4, no te lo recomienda la máquina, pero bueno, puede ser desde 5, en realidad sería lo ideal, hasta 10 personas, ¿no? Entonces puedes jugar en tiempo real con otras personas que pueden ser tus amigos o pueden ser también personas relacionadas, digo no relacionadas, personas que se conectan únicamente para jugar totalmente en línea. Tengan cuidado porque a veces fallan los servidores y ustedes seguramente han visto los stickers, ¿no? De mil cosas, y uno de ellos es un sticker que dice se cayeron los servidores, una cosa así. Y lo que sucede es que es un juego así de multiplayer, me parece que se llama, y son unos personajes, ¿no? Que básicamente son colores, amarillo, rosa, negro, etcétera. Y la misión, o lo que tú estás buscando, el objetivo es que, pero aparte es como en una nave espacial y todo muy tétrico, muy cool, ¿no? Futurista. Y lo que sucede es que son 10 o hasta 10 personas, ¿no? Y tienes que realizar dos tareas, muchas tareas, pero antes de llegar a ese tema de las tareas, se divide en dos bandos. Uno, o eres parte del team de la nave, es decir, de los buenos, por ponerlo de alguna manera, o eres el impostor o los impostores. Y aquí es algo justamente una diferencia entre uno y otro, ¿no? Los que son el equipo tienen que ganarle al impostor o descubrir justamente al impostor, ¿no? Si tú eres parte del equipo, entonces tienes que hacer una serie de tareas que te las da inmediatamente cuando inicia el juego. Te dicen si tú eres parte del team o eres parte del impostor, ¿no? Bueno, si tú eres el impostor, puede haber hasta 3 impostores en una nave. Y si tú eres parte del team, entonces tienes que ayudar a hacer tus tareas, ¿no? Para derrotar al impostor o justamente señalándolo y sacándolo, ¿no?
¿Cómo lo señalas? Bueno, pues puedes hacer un meeting, ¿no? Una reunión y ya desde ahí pueden discutir. Este video en realidad es muy dinámico porque en realidad, pues, y es muy divertido si lo juegas con tus amigos o con personas cercanas porque es parte de los insights que traigo, ¿no? Pero básicamente el juego son los temas básicos de la humanidad, ¿no? Como muerte, traición, celos, o sea, esto puede ser una tragedia shakespeariana totalmente si lo juegas con tus amigos, ¿no? De él me mató por la espalda o lo sacamos, pobrecito, o sea, este tipo de cosas que en realidad es toda una tragedia shakespeariana, lo juro. Entonces, puede ser por un lado el parte del team o por el otro lado el impostor. Si eres el impostor, se trata justamente de, uno, que no te descubran, obviamente, ¿no? Y dos, puedes matar, o sea, no tienes que hacer tareas, sino tienes que ir matando a la tripulación sin que se den cuenta. Y para eso tienes algunas herramientas de sabotaje, ¿no? Donde tú puedes apagar las luces, puedes quitarles el oxígeno, etc. Entonces, son dos bandos. Uno, donde se trata de que no te descubran y matar a la tripulación, que realmente es muy divertido. O dos, tratar de encontrar al impostor y hacer todas tus tareas para ganarle justamente al mismo, ¿no? Una vez que ya tenemos como este overview de lo que sería el juego, que insisto, en realidad es muy divertido. Si no lo han jugado, pues tómate 5 minutos para aprender un poquitín. Y sobre todo, no es que te conviertas en un ludópata, que sí lo hemos sido. Mucha gente de Prosomex. Hasta hicimos un grupo especial de Among Us, de Prosomex, para compartirnos los códigos y jugar. Y de hecho, ayer estuve jugando todo, no sé, se nos fue mucho tiempo, pero estuve jugando con la comunidad mucho tiempo y fue muy divertido, muy, muy divertido. Entonces recomiendo que lo juegues, digo que lo descargues y lo juegues. Recomiendo también que tengas, o sea, que te avientes como un pequeño tutorial en YouTube, hay muchísimos, ¿no? Y listo, bueno, ya. El punto de esto es las cosas que realmente aprendimos de Among Us, ¿no? Para llevarlas al social media. Y la primera de ellas, y muy importante, es que el influencer marketing, es decir, las estrategias relacionadas con los influencers, sí funcionan. Sí funcionan totalmente. Y aquí es un debate que siempre ha existido entre sirven o no sirven las estrategias con los influencers. Pues hay que tomarlas con pincitas, como yo siempre digo, ¿no? Pero, o sea, este es un ejemplo, Among Us es un ejemplo de cómo el influencer marketing sí sirve. Y es que la historia del juego dice que en realidad no es un juego nuevo, sino que nació en el 2018, ¿ok? Nació en el 2018, pues justo hace 2 años más o menos. Y de pronto, fíjense nada más los números, porque esto lo saqué. Ha aumentado el número de descargas 661% en comparación del mismo periodo del 2019. Se ha llegado a 18.4 millones solamente en el mes. No, es brutal, o sea, 661% ha aumentado el número de descargas. Wow, es brutal esto, ¿no? De hecho, por eso siempre hay problemas cuando lo juegas, porque que ellos mismos creo que ni siquiera habían visto pues sí, ¿no? Hasta se me fueron las palabras. Nadie había previsto, creo que este éxito, ¿no? Y entonces, ¿a qué se debe? En realidad, según he leído, ¿no? Al respecto, no, pues al principio pasó sin pena ni gloria el juego. Hasta que se reunieron una serie de desconozco cuáles influencers, no lo sé, pero esa es la historia, ¿no? Hasta que se reunieron una serie de influencers y de youtubers para jugar justamente el jueguito, ¿no? Que insisto, es muy divertido. Y una vez que lo apoyaron los influencers fue cuando se viralizó realmente el juego y cuando se viralizó realmente el tema de Among Us, ¿no? Entonces, como ellos lo pusieron de moda y de tendencia de alguna manera, y obviamente con los millones de seguidores que tienen,
pues fue muy fácil que alguien descubriera el juego, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Y de hecho, en este momento, permítanme, estoy haciendo una nota a mi pequeño guión, si no se me va a olvidar. Pero el primer punto entonces es a nivel de influencer marketing, ¿ok? Vamos a hablar un poco del influencer marketing. De lo que se trata con el influencer marketing es de utilizar a nivel de influencers, y esto es muy rápidamente, ¿no? No es lo mismo ser un influencer que ser una celebridad a ser un microinfluencer, ¿no? Y esto es de manera muy general, ¿no? No me voy a detener mucho, pero insisto, hay varias clases de influencers, ¿no? Se cree que un influencer pues, puede ser justamente, no se cree, es una persona que es influenciadora a nivel de tomadores de decisión de otras personas, ¿no? Se cree en la actualidad que un influencer es aquel que tiene miles de seguidores en Twitter, en Instagram, en Facebook es más difícil, pero sobre todo en Instagram, ¿no? O en YouTube, obviamente. O en Twitch, inclusive, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En realidad, no es el hecho, o sea, un influencer no es propiamente aquel que tenga 20 millones de seguidores. Puede ser, por eso digo en varios niveles, un celebrity puede ser un influencer, y por celebrities me refiero a Justin Bieber, me refiero a, no sé, personas súper conocidas, Shakira, por ejemplo, ¿no? Que son realmente celebrities y que también evidentemente son influencers, ¿no? Hay otro tipo de influencers que también son influenciadores que tienen muchos miles de personas. Digo, aquí se habla también de macro-influencers, de celebrities. Se habla también de micro-influencers, ¿no? Hasta 1 millón de seguidores, por ejemplo, ¿no? Esto, no recuerdo si realmente un micro-influencer es hasta más bien un influencer es hasta 1 millón de seguidores. Y el micro-influencer es entre 10,000 y 100,000. Pues creo que sí, mi memoria me está fallando, pero es esto, ¿no? Y a final de cuentas pueden ser influencers de gamers, por ejemplo, influencers de cocina, influencers de literatura, influencers de muchos temas, ¿no? Y hay algo que también se ha vuelto de tendencia en los últimos meses, que son los nano influencers, ¿no? Aquellos que tienen menos de 10,000 seguidores, pero cuya opinión es en realidad muy valiosa, ¿no? Súper valiosa. Entonces, bueno, Among Us, y regresando al tema, se posicionó gracias a grandes influencers, no tanto celebrities, pero sí a nivel de gamers, ¿no? YouTubers. Y aquí viene el aprendizaje más importante. O sea, el tema a nivel de Among Us es que se descubrió gracias a estos influencers, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad cuando tú haces estrategias de influencer marketing, se trata de que las personas descubran tu producto, no tanto que lo compren. Hay que tener mucho cuidado con esto. O sea, una estrategia de influencers no te va a resolver el hecho de que compren. En algunas ocasiones sí, cuando son menciones muy orgánicas. Y por esto te voy a contar ahorita un caso de éxito, pero en realidad, o sea, no es que los influencers, según tengo entendido, no lo sé, no he visto las grabaciones ni nada, pero en realidad solamente los influencers solamente se pusieron a jugar. No fue que ellos recomendaran realmente, miren, tengo hay este nuevo juego, juégalo, no, sino simplemente mostraron, ¿no? Se mostraron jugándose, es decir, de manera muy orgánica. Hay un caso de éxito de una marca que llevo en conjunto con una agencia, que ellos justamente impulsaron las ventas de un producto a través de influencers, ¿no? Pero la mención fue totalmente orgánica. O sea, el script fue muy casual, como, oigan, miren, me encontré esto, y miren, lo estuve probando y la verdad está súper cool. O sea, se notó cero pagado. Fue muy fresco y de verdad, o sea, no se veía la marca detrás, ¿no? Prácticamente como un product placement, así más o menos. Y eso ayudó a que la opinión de esta influencer, ¿no? De este influencer, perdón,
ayudar a la toma de decisión para que las personas, ¿no? Nuestro target comprara puntualmente el producto. Y si hubo un pico muy grande de ventas, ¿no? Porque obviamente lo medimos mediante los códigos, ¿no? Se les dio un código de descuento y se midió. Y eso fue muy, muy importante para detonar las ventas, porque era un producto totalmente nuevo. Y obviamente nosotros a nivel de pauta nos ahorramos 1 o 2 meses encontrando justamente el target, creando una base de datos para los clientes justamente potenciales, para hacer lookalikes, a nivel del TV, etcétera, etcétera. Pero, o sea, realmente esto movió mucho las ventas, ¿no? En un primer nivel, ¿me explico? Y sobre todo ayudó a posicionar en la mente, ¿no? La marca puntualmente esta de la que yo hablo, ¿no? Y ya después obviamente se hicieron estrategias a nivel de sobre todo de retargeting en las campañas, etcétera, y ayudó a vender también mucho. Lo que estoy tratando de decir es una mención orgánica a nivel de descubrimiento es muy poderoso de un influencer. Entonces, insisto, no esperes que un influencer te resuelva el hecho de vender, pero si lo que tú quieres es que tu producto se conozca o lo descubran más personas dentro de tu nicho, puedes utilizar el influencer marketing y de verdad es muy muy efectivo, sobre todo cuando se trata, insisto, de campañas a nivel de awareness, nunca puedo pronunciarlo bien, a nivel de conocimiento de branding, ¿no? Y a nivel de interacción también funciona mucho. Y cuando lo quieres cruzar a nivel de un producto para venderlo, tienes que hacerlo muy, muy, muy orgánico y debe ir detrás también una pauta, ¿no? Por ejemplo, nosotros metimos pauta en Google y metimos pauta también a nivel de YouTube y metimos pauta a nivel de Instagram y de Facebook sobre todo, ¿no? Y con eso cerramos, digamos, el círculo para que si alguien buscaba o si alguien estaba, pues sí, buscando o visitaba la página, entonces se les presentaba el producto, ¿ok? El influencer marketing, entonces, es el primer aprendizaje que nosotros debemos tener, ¿ok? Lo segundo que nosotros tendríamos que ver es a nivel de... lo que tendríamos que aprender de Among Us es que la estrategia es fundamental. Es fundamental en social media y es fundamental a nivel del jueguito, porque de verdad todo es estratégico. Yo digo que este juego se le debería poner a jugar justamente a los candidatos, ¿no? A un trabajo, porque ahí se puede ver quién es el líder, quién es el más organizado, quién es buen mentiroso, quién sigue una estrategia, quién hace equipo, o sea, todo se puede ver en este juego, ¿no? ¿Y por qué digo que la estrategia es fundamental? Porque realmente si tú no sigues una estrategia adecuada, ¿no? Entonces es más fácil que te cachen si eres el impostor o es más fácil, ¿no? Que pierdas si es que eres del equipo. Por ejemplo, yo estaba jugando igual con un saludo a Emir, ¿no? Que es nuestro community de Prosomex. Y por ejemplo, él... hicimos un buen equipo, ¿no? Siendo del teammate de la tripulación. Y justamente con una serie de tácticos, de estrategias, ¿no? No son estrategias, son tácticos, ¿no? Pero siguiendo una línea, ganamos muchas partidas siendo parte de la tripulación y expulsando justamente a los impostores, ¿no? Y les paso el dato. A veces quienes de pronto empiezan a acusar, ¿no? Empiezan a funar, son a veces los impostores. Entonces ellos acusan y dicen, fue el rosa. Y entonces lo que seguíamos puntualmente era, bueno, pues sacamos al rosa, pero si es el rosa, más bien, si el rosa no es, entonces te sacamos a ti. Entonces hacíamos la lista de a quienes íbamos sacando y el 70% de las veces quienes eran los acusones eran los impostores. Entonces así fuimos sacando un buen, ¿no? Ese es un tip, por ejemplo, si tú eres de la tripulación. Y toda esa estrategia de verdad, o sea, cómo hacer que no te pillen si es que tú eres el impostor, que además es lo más divertido, obviamente, ¿no? Pero tienes que variar mucho en las acciones que tú estás haciendo y en tu estrategia, ¿no? Y aquí justamente me meto en parte de estrategia, ¿no? Para el juego, es que si tú eres impostor puede ser de dos sopas, puede ser o
un impostor que sea como muy activo, ¿no? Matando a las personas y escondiéndote, o un impostor muy, muy pasivo que justamente sabotee la misión, ¿no? Y que se gane la confianza. Esa es mi estrategia favorita, ¿no? Ganarte como la confianza de una o dos personas sin que los mates. Y, o sea, para que siempre tengas una buena coartada y que si te preguntan, oye, ¿tú dónde estabas? Ah, pues yo estaba en la cámara, ¿no? Yo estaba haciendo con él y me vio el amarillo, yo estaba ahí con el amarillo, ¿no? Eso me parece que es a veces lo más efectivo, o sea, como ganarte la confianza de una o dos personas. Estoy hablando de técnicas para vencer en cuando tú eres el impostor, porque eso es de verdad lo más divertido. ¿Y cómo lo llevamos esto a social media? Es justamente en social media lo más importante, yo siempre digo, es la estrategia. Y de hecho siempre digo, nosotros los community managers somos más planners que creativos. O sea, tenemos la vena 60% de estrategia que de creatividad, ¿no? Entonces, si tú bajas una adecuada estrategia, entonces es más probable que triunfes y que logres el objetivo. Básicamente la estrategia es justamente qué es lo que tú tienes que hacer, o sea, el plan de acción, ¿no? Para llegar a un objetivo. Si quieres saber más lo que es la estrategia y la diferencia con la táctica, hay un podcast de los primeros que grabé hablando justamente de táctica y de estrategia. Y hasta leo un poema de Mario Benedetti. No me gusta mucho Mario Benedetti, pero el poema es muy bueno para ejemplificar este tema. Y eso justamente podríamos aprender. La estrategia es fundamental a nivel de social media, ¿ok? Otra de las cosas que podemos aprender, ¿no? Es que una buena idea sobrevive, ¿no? Y no sé si esto lo leí también del blog de Mercoco, que me parece que sí. De Jimena, justamente, que pertenece también a la comunidad Prosomex. Hola, Jimena, ¿no? Y que es una muy buena jugadora. Muy buena jugadora, junto con Lau, que es también nuestra community de Prosomex, que nos ganó muchas partidas ayer. Las buenas ideas siempre sobreviven, ¿no? O sea, esta es una buena idea y aparte está hecha en los insights fundamentales, como yo decía, en los insights fundamentales de la humanidad, ¿no? O sea, celos, traición, matar. Esto parece una tragedia shakespeariana, siempre lo digo. Se trata de supervivencia. Este es un juego de supervivencia, ¿no? Y seguramente hay muchos, pero este se cruza con otro aprendizaje que es las microcomunidades. Así como ahora hay micromomentos, ¿no? De donde echa raíces puntualmente TikTok y de hecho raíces también a nivel de Snapchat, pero las microcomunidades, o sea, se están llevando a nivel digital. Microcomunidades, ¿no? Es decir, quienes han jugado, o sea, si tú puedes no conocer a las personas, ¿no? Con quienes te unes a jugar, y después de varios juegos, de entre tanto hablar, se crea una pequeña comunidad. Y de hecho han salido amistades desde, yo no puntualmente, pero me han contado, ¿no? Que salen inclusive a otro plano, ya a nivel como de WhatsApp, etcétera, ¿no? Obviamente dentro de esa microcomunidad también se destruyen amistades, ¿no? Se destruyen amistades totalmente. O sea, es que tienes que engañar tanto, ¿no? Que hasta es cruel cuando te engañan aparte, ¿no? Digo, se destruye una amistad. Insisto, es como este tema de celos, matar, engaño, ¿no? Es prácticamente sí una telenovela también. Pero este tema de las microcomunidades, ¿no? Es básicamente la sustancia básica de cómo funcionan las redes sociales, ¿no? Es decir, conectarte con otras personas que tienen tus mismos intereses, ¿no? Insisto, ese es básicamente el punto central de las redes sociales, ¿no? Y este tema igual lo podemos aprender para llevarnos a nivel de social media, que es justamente algo que nosotros como community managers siempre hacemos y siempre insisto, ¿no? Que es el gestionar las comunidades y crear también microcomunidades dentro de tu marca o que sean parte de tu estrategia a nivel de marketing, ¿no?
Parte, por ejemplo, de una asesoría que di para una marca hace poquito, es que yo decía, lo que hace falta es dentro de tu marca y para darle el seguimiento, ¿no?, al servicio, es que caigan todos en una comunidad, ¿no? Y el hecho de crear comunidades es muy bueno y muy efectivo porque al final de cuentas trabajas también a nivel de word of mouth, que es justamente la notita que yo me puse al inicio de esto. Y a nivel de word of mouth, sabemos que es poderosísimo el word of mouth, ¿no? O sea, si hiciéramos un funnel de Among Us, ¿no?, a nivel de branding, o sea, se crea un conocimiento de marca, ¿no?, a través de los influencers, quienes obviamente descargan son los usuarios, y quienes crean también la viralidad son los usuarios, porque con la buena idea, ¿no?, que se tiene, en realidad yo y seguramente todos ustedes, ¿no?, nos la hemos pasado justamente diciéndole a nuestros amigos que descarguen el juego para tener con quién jugar. Porque es muy divertido, ¿no? Y quieres traicionar a tus amigos. Claro. Pero justamente el poder del word of mouth es brutal, ¿no? Y cuando se trata justamente de hacer viralidad o cuando se trata de dar una opinión, es ahí donde, o sea, si alguien te pregunta puntualmente, oye, ¿está bueno el juego? Y tú dices, sí, entonces lo recomiendas. Y se vuelve justamente recomendación más recomendación más recomendación. Y el peso del word of mouth a nivel de marketing es fundamental. No hay buenas marcas prácticamente sin el word of mouth, ¿no? Entonces, concéntrate siempre en tener sí una buena idea y sobre todo no hacer este tema quizás de una comunidad, microcomunidad, ¿no? Por eso digo que la comunidad Prosomex siempre es increíble y me inspira. Esto ya parece cassette, ¿no? Ya que he repetido hasta el cansancio, pero sí. Y a final de cuentas, insisto, concéntrate también en una experiencia de usuario muy buena, ¿no? Esto sí lo llevamos a nivel de social media, a nivel de marketing digital, para que las personas hablen favorablemente de tu marca. Si las personas hablan favorablemente de tu marca, entonces es más probable que te recomiendan. Y si te recomiendan, entonces tienes un aliado muy, muy, muy poderoso. Entre más aliados tengas, evidentemente será mejor, porque las personas, pues sí, insisto, van a hablar mejor de tu marca y será mucho más sencillo que tengas esta captación de clientes o de ventas con tu producto, ¿ok? Y ya el último que voy a hablar, ¿no? Porque ya no sé ni cuánto tiempo llevo. Ya se está convirtiendo esto en un audio curso. En un audio curso. Y ahora les voy a hablar de algo que a ver si me da este podcast. No lo sé. Pero obviamente otra de las cosas que aprendimos de Among Us. Estoy haciendo este es un paréntesis muy grande que voy a hacer. Se dificulta pronunciarnos a los hablantes del español Among Us porque es un sonido. Perdón, me voy a poner muy técnico. Es un sonido de la N velar, entonces se nos dificulta a nosotros hacer una N velar porque no es propiamente una N que utilizamos para hacer significación dentro del idioma español. Entonces por eso nos cuesta trabajo. Among Us. Ok, bueno, esto es una N velar, esto es una clase de fonética, no me voy a poner a hablar mucho, salvo que en el español hay 5 N's diferentes, la N totalmente nasal, obviamente, ¿no? Alveolar, la N interdental de antes, la N de ancla, que es totalmente con influencia oclusiva, la N sibilar, ¿no? De mango y de Among Us, y la N de no me acuerdo cómo se llama. Fin de este paréntesis cultural muy grande. Otra cosa que aprendimos de Among Us, perdonen por la clase lingüística, otra cosa que aprendimos de Among Us es la palabra funar. El verbo funar, me funaron. Y el tema de funar es muy chistoso porque es algo que solamente se utiliza en Chile, ¿no? Y funar, la funa, es justamente acusar a alguien, ¿no? Entonces, cuando te funan, quiere decir que te están acusando.
que es básicamente lo que hacemos. Por eso este vocablo es muy chistoso, ¿no? Porque es me funaron, me acusaron y me votaron, ¿no? Y esto es también cómo se maneja el lenguaje en este nivel. O sea, la influencia, ¿no?, de un término puntualmente que después se empieza a utilizar. Y bueno, esto sería parte de una clase de lingüística general que igual no la voy a dar en este momento. Pero básicamente ya nos estamos apropiando de este término que está de moda y seguramente se quedará en muchos países, ¿no? Seguro, o sea, el término justamente de funar, ¿no? Que insisto es un regionalismo propiamente de Chile y ya está saltando a otros países, ¿no? Y básicamente así es como se crea el lenguaje, ¿no? De pronto por préstamos lingüísticos, ¿no? Puede ser un préstamo lingüístico de una región o de otra lengua inclusive, ¿no? En este caso estamos haciendo un préstamo lingüístico de Chile para adoptarlo. Y una vez que se crea una... siempre se me... Porque cuando pasa este podcast siempre se me van las palabras, maldición. Cuando hay una convención social, esto es lo que quiero decir, cuando hay una convención social, entonces esta palabra a nivel léxica, ¿no?, ingresa a nuestro vocabulario, ¿no? Insisto, una vez que haya convención social, entonces ya es realmente como de sabido, ¿no?, por todas las personas. Es como la palabra chido, ¿no?, que nació de un personaje de Juan Luis de Alba, se llama, no sé, del Chido, ¿no? Y después hubo una convención social, se utilizó y a final de cuentas ya se utiliza, ¿no?, a nivel prácticamente de toda Latinoamérica y está en el diccionario, etcétera, etcétera, ¿no? Y no, o sea, yo dije que no iba, perdón, yo creo que, o sea, dije que no iba a hablar de lingüística, perdónenme. Pero es muy interesante cómo se mueven las palabras y cómo se transforma todo esto y está chido. Es una de las cosas que más me gustan. Siempre digo que soy lingüista de closet. Pero bueno, otro día prometo les hablaré de la arbitrariedad del signo. No, les voy a hablar ahora ya que estamos con lingüística. Rápidamente, antes de despedir este podcast. Sí, porque vamos a ponernos serios porque es algo muy serio. ¿Nunca se han preguntado de dónde vienen las palabras? Es decir, ¿cuál es la relación de la palabra árbol con el arbolito, ¿no? Con el tronco y las hojitas, ¿no? Nunca se han preguntado realmente esto, ¿no? De por qué se le llama árbol y no wrestler, o por qué no se le llama carro al árbol, ¿no? ¿No? Bueno, esto es muy simple y ya con esto voy a terminar el podcast. Esto es algo que Ferdinand de Saussure, ¿no?, uno de los lingüistas más importantes del siglo anterior, del siglo XX, justamente se hizo esta misma pregunta de por qué, cuál es la relación, ¿no?, entre la palabra y el concepto. Y desarrolló justamente un tema que se le llamó el signo lingüístico. Y aquí te voy a revelar el asunto, ¿no?, de por qué se le llama árbol y no árbol. Y él nos dice puntualmente, es muy gracioso porque es muy gracioso. Él habla, ¿no?, de esta correlación entre imagen acústica y concepto, ¿no?, que es justamente la palabra y el concepto. Y lo que él dice puntualmente es que el signo lingüístico es esta masa, por eso digo, estos dos conceptos de palabra y concepto, en realidad no tienen una relación puntual. Él habla de la arbitrariedad del signo lingüístico, que quiere decir puntualmente que no hay ninguna relación entre el sonido y el concepto. O sea, no hay relación puntualmente, ¿no? Obviamente la palabra árbol, ¿no?, viene de un histórico de, no sé, no me sé la declinación en latín, pero por ejemplo, no sé, la palabra abeja, ¿no?, que esto sí me la sé, la palabra abeja viene de una declinación de latín, cuya palabra inicial era apícula, por ejemplo, y fue evolucionando a partir de los años para abeca, abecla, abeja, abeja, ¿no? Sí, obviamente ahí hay un histórico, pero no propiamente existe una relación entre apícula, que sería la palabra en latín, a la cosita esta que te pica, ¿no?, la abeja.
tal cual. Entonces no hay una relación, simplemente son causas históricas y se acabó. La única relación que a veces sí se crea para hacer una palabra son las, iba a decir la onomatopeya, sí, las onomatopeyas, ¿no? Es decir, una onomatopeya es justamente cuando tratas de imitar el sonido de la naturaleza. Se cree que la palabra burbuja, por el hecho de ser burbuja, es una onomatopeya. O la palabra flecha también es una onomatopeya, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, el hecho de kikiriki sería una onomatopeya, por ejemplo, etcétera, etcétera. Fin de esta clase de lingüística general. Y la verdad es que quería hablar un poco de lingüística porque por el tema justamente de funar, ¿no? Y que es un tema léxico, obviamente, ¿no? Pero me surgió un poquitín hablar de esto. Y al menos después de conocer, porque este podcast ahora estamos conociendo muchas cosas. Conocimos el tema de Among Us. Conocimos también el tema a nivel de influencer marketing, que sí funciona cuando lo sabemos utilizar correctamente, ¿no? A nivel estratégico, y a nivel de léxico, una palabra, y cómo se mueve de manera muy por encima, ¿no? Cómo se mueve la lengua. Si quieres que siga hablando de esto, con gusto lo puedo hacer, mucho tiempo, ¿no? Y el tema de la relación entre la palabra y el concepto, que se llama el signo lingüístico de Saussure, ¿no? Y esto se ha vuelto otra vez un podcast muy cultural. Y si quieres que sigamos cruzando este tipo de cositas, déjame un mensajito en mi Instagram o en mi Twitter, de cómo seguir cruzando esto. Por ahí tengo pendiente un podcast sobre Octavio Paz y el social media, que también es muy interesante. Y nada, bueno, ya, vámonos a jugar a Among Us, porque yo sí lo traigo un poco atorado, ¿no? Ya descansé mis ojitos este día y ahora vamos a ser un buen impostor y a hacer un buen equipo. Y si no lo has descargado, descárgalo. Y pues nada, estas fueron las cosas que aprendimos justamente de Among Us con Fit, ¿no? Fueron las 3 cosas que aprendimos de Among Us: Fit, lingüística general. Y nada, vámonos a jugar ahora sí. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Vamos a ver quién es el mejor impostor y nos escuchamos la próxima semana en este podcast. Así que, Mati, ayúdame a despedir esto para irnos a jugar a Among Us. ¡Saludos! Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad del brief. Los resultados son responsabilidad de usted. El podcast del Buen Community. Presentado por Prosomex. Mati, me funaron horriblemente y tristemente me funaron, Mati, me funaron.